vamos ya a terminar hoy con Macabeos y después terminamos con Eclesiástico. El capítulo 15 de segundo libro de Macabeos ya es la muerte y la derrota de Nicanor. Vamos a ver dos personajes nada más en este capítulo ya último. Vamos a ver a Nicanor y a Judas Macabeo. Vamos a ver el orgullo de Nicanor y la humildad de Judas. Es decir, hermano, que vamos a ver a Nicanor como nuestra criatura vieja, ¿verdad? Y vamos a ver de los versículos 12 al 16 un sueño que tuvo Judas, sueño que le relata a sus hombres, a sus guerreros, antes de salir a la guerra contra Nicanor, donde Nicanor cayó. Y también hay una breve oración de Judas, porque ya sabes tú que Judas Macabeo, antes de salir a sus incursiones militares, siempre oraba, ¿verdad? Y siempre se ponía en manos de Dios, como Josué, como, pues, hermano, todos los temerosos de Dios, así salían a la guerra. Y así tú y yo salimos todos los días a nuestra guerra espiritual. Bueno, Macabeos, hermano, último capítulo, gracias a Jesús. Quiero que sepas que hay un tercer libro apócrifo de Macabeos, pero que gracias a Yeshua no lo vamos a leer. Ya sería demasiado, hermano, suficiente con este segundo de Macabeos. Bueno, gracias a ti, Yeshua, hoy terminamos esto. Gracias. Vamos a ver, hermano, la derrota y la muerte de Nicanor. Entonces, hermano, hablando de derrota, pues ¿quién venció? ¿Quién derrotó? Jesús. A Satanás. Así es. Y ahora tú estás venciendo a Satanás, que vive dentro de ti, el pecado, ¿verdad? Todos los días. Vamos a ver, hermano, informado Nicanor, personaje central de este capítulo y del 14 que vimos el domingo. Informado Nicanor, enemigo de Israel, hermano. Israel tiene muchos enemigos, hay muchos Nicanores que quieren destruir al pueblo de Israel, no van a poder, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Todavía es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios, aunque el pueblo de Dios esté de rebelde, esté de adorador del becerro de oro, sigue siendo su pueblo. Informado Nicanor de que Judas y su gente andaban por Samaria, decidió ir a atacarlos un sábado. ¿Por qué en sábado? Porque ese día no... Porque ese es el día de reposo para los israelitas, para los judíos, el Shabbat. Tienen prohibido toda actividad. Así es, hermano. Entonces era pues la ocasión perfecta, ¿verdad? Así como en la guerra de los 6 días decidieron toda la coalición árabe atacar un sábado. Y es un día profético. Ok, y además así es, hermano, pero el dueño o el señor del sábado es Yeshua, ¿verdad? Señor. Él es mayor que el sábado. Ok, hermano. Y él trabaja aún el Así sábado. es, y él es el que verdaderamente da descanso, no el sábado. ¿Los sábados descansas? No, hermano. Todos los días descansamos espiritualmente. Perfecto. Informado Nicanor de que Judas y su gente andaban por Samaria, decidió ir a atacarlos un sábado. Bueno, el diablo, hermano, está atacándonos. Diario, hermano. Él no se va a esperar al sábado. Pero tenemos, hermano, una espada que lo destruye. La palabra de Dios, Hebreos 4:12. Bueno, según él, para no correr ningún riesgo. Bueno, hermano, ¿hay algún riesgo de creer en Jesús? ¿Estamos corriendo algún riesgo? No. Sí. Bueno, ese tipo de riesgos, pero en realidad no hay margen de riesgo. No hay. Cuando tienes una confianza al 100. Así es, hay una cobertura al 100% porque hay una confianza al 100%. Pero ya sabes que estás en guerra. Así es, claro que hay riesgos, existe el riesgo de que hoy me maten, pues claro que sí, pero hermano, sabemos más que eso. Bueno. Si le tenemos miedo a esa muerte, sí. Ok, así es. No nos da nada. Los judíos que lo seguían a la fuerza, a Nicanor, le decían: Nicanor, no intentes aniquilarlos tan feroz y bárbaramente, respeta el sábado. Bueno, hermano, como diciéndole, no lo hagas el sábado, hazlo en Yom Rishon, el domingo. Pero fíjate, no termina ahí lo que le dicen a Nicanor.
respeta el sábado, que es honrado y declarado santo por aquel que todo lo ve, sí. Pero hermano, el sábado se volvió un ídolo y llegaron a anteponerlo al mismo Dios y llegaron a condenar a Dios porque según ellos, Dios, o sea, Yeshua, sanaba en sábado. Fíjate hasta qué punto la ley enceguece. Pero aquel criminal, ¿quién es el criminal? ¿O dónde está? Dentro de mí está. Sí, hermano, ok, yo celebro que hagas este juicio. Aquel criminal, sin Jesús todos somos criminales porque matamos con la boca, Con la mirada. con la mirada, con los consejitos de miseria. Porque aquel criminal preguntó, pero aquel criminal preguntó si había en el cielo un Señor que hubiera ordenado santificar el sábado. Sí, ¿verdad? Ahí está en Levítico, sí hay un Señor que... Génesis. Y en Génesis, así es, determinó, hermano, que se respetara el sábado, pero habiendo ya cumplido Yeshua esa ley, tú y yo no tenemos por qué guardar el sábado, hermano, ni ninguna fiesta de del Antiguo Testamento. Y ellos respondieron, sí hay un Señor vivo, soberano, el Dios vivo del cielo, que ha mandado a celebrar el día séptimo para los judíos, no para ti, hermano. Y Nicanor contestó, yo también soy Señor sobre la tierra. ¿Quién lo había puesto? Jesús, porque por mí reinan los reyes. Dios mismo. Así es, hermano. Yo también soy Señor sobre la tierra y les mando tomar las armas y ejecutar las órdenes del rey. Pero no pudo llevar a cabo su bárbaro proyecto. Nicanor, en el colmo de su orgullo, toma nota porque el orgullo es algo con lo que estamos lidiando tú y yo, se había propuesto levantar un monumento a la victoria sobre Judas y los suyos, o sea, estaba totalmente convencido de que podía acabar con los macabeos, con Judas, que era un tremendo guerrero y sobre todo un creyente en Dios poderoso, hermano. Pero el macabeo tenía plena seguridad de recibir la ayuda del Señor. ¿Tienes tú esta plena seguridad? Si no es plena, si no es, hermano, al 100%, hay problemas. Es dudar de la palabra de Dios. Judas tenía seguridad completa, no en sus hombres, ni en sus armas, ni en sus destrezas, sino en el Dios de Israel, que siempre protegió a ese pueblo y lo sigue protegiendo. Y Judas conocía la historia del pueblo de Israel. Pero el macabeo tenía plena confianza, plena seguridad de recibir la ayuda del Señor. Exhortaba a los suyos a que no temieran, a que no tuvieran miedo, a que no se dejaran vencer por el miedo y la cobardía. Exhortación que nos hace a ti y a mí todos los días. A que no temamos a los que matan el cuerpo. Es decir, que no temamos a hablar. Que hablemos la palabra, hermano, aunque cause divisiones, aunque cause ofensas, porque la palabra en muchas ocasiones ofende, hermano, porque la verdad ofende, lastima el orgullo, ¿verdad? El ego. Ok, hermano. Exhortaba a los suyos a que no temieran, a que no se dejaran vencer por el miedo, a que no temieran a la llegada de los paganos y a que recordaran la ayuda, que no olvidaran la ayuda que les había venido del cielo en el pasado, a lo largo de toda la historia de Israel, principalmente, bueno, hermano, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo del Éxodo, no nada más en el tiempo de los reyes, a que recordaran toda la ayuda que había venido del cielo en el pasado y a que esperaran, más que esperar, a que confiaran, ¿verdad? Esperar es confiar. También ahora del Todopoderoso la victoria. Bueno, pues hermano, así andaba Judas saliendo a la guerra con toda la seguridad. ¿Tú sales a la guerra con toda seguridad? Sí. Cuando ya encontramos a Dios, ya no tenemos que cuestionar que Dios eligió a Israel. No, nadie está cuestionando eso, no, al contrario. Es no algo debemos... hermoso y precioso que Sí, eligió hermano. a ese pueblo. Pues sí, hermano, pero ese pueblo no es una blanca palomita, mi hermano es más especial que otros pueblos. Ok, hermano. Así es. Los animó con palabras de la ley. Bueno, hermano, si tú quieres, si estás desanimado, pues ¿qué haces?
Ir a Jesús. agarras a la Biblia y empiezas a leer y empiezas a fortalecerte espiritualmente. Antes, cuando atrasábamos desánimo o desaliento, ¿qué hacíamos? Un vino, Destápate ya, sírveme un whisky, un libro, o vámonos a un viaje, un viaje. o hermano, vamos a fornicar. Sí, hermano. O vamos a la discoteca, vámonos de viaje, vamos a fumar. Los animó con palabras de la ley y de los profetas, también muy importante la lectura de los profetas, ¿verdad? Para que, pues hermano, sepamos lo que está pasando en el mundo, hermano. La palabra de los profetas y de la ley, y les recordó las batallas sostenidas por los reyes de Israel, por Moisés, por Josué, bla, 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 en el tiempo antiguo, y los hombres del Macabeo, recibieron valor o ánimo, el Espíritu empezó a obrar en ellos, y encendidos así los ánimos, ya cargados de fe, ¿verdad?, para salir a la guerra contra los paganos que eran mucho más en número. Encendidos así los ánimos, les hizo ver la perfidia de los paganos, la maldad de los paganos. Perfecto, pero todos somos pérfidos y malvados, por causa del pecado, hermano. Y las transgresiones de los juramentos, pues para que no transgredas más juramentos y promesas, ya no jures ni prometas, porque además eso quiere Dios, ya no, que no jures, que no prometas, porque esto las más de las veces es condenación, porque prometer y no cumplir nos convierte en mentirosos. Así es, hermano. Después de haberlos armado más que con escudos y lanzas, con palabras alentadoras, qué importante, porque Judas sabía que no importaban las armas de guerra tanto. Él sabía que, hermano, ni con caballos, ni con fuerzas, ni con tanques, sino con mi espíritu. Entonces, puso énfasis en donde debía de poner énfasis. Después de haberlos armado, más que con escudos y lanzas, con palabras alentadoras de Dios, con la palabra de Dios, confirmó todo esto narrándoles un sueño digno de crédito. Aguas con los sueños, hermano, porque luego les dan crédito, ¿verdad? Y vienen a ser como oráculos para ellos, y lo que diga el sueño, yo soñé esto. Hermano, no todo sueño es de Dios, el 99% de los sueños son satánicos. Bueno, aquí se va a relatar este sueño del 12 al 16. Narrándoles un sueño digno de crédito que los llenó de alegría. El sueño era este: Onías, que había sido sumo sacerdote, seguramente padre de este Simón segundo que leímos ahorita en el capítulo 50, fíjate cómo hay concordancia sin buscarlo. El sueño era este: Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre de bien. ¿Tú todavía crees que hay hombres de bien, seres humanos de bien? No hay uno solo. El Dalai Lama es un hombre de bien, hermano, así es. Hermano, no hay hombres y mujeres de bien. Por causa del pecado somos malvados. Lo que significaba es que trataba de cumplir la ley. Sí, pero no importa eso, hermano, porque no podía cumplir la ley, y no porque intentes cumplir la ley, eres un hombre de bien. Ok, hermano, no había la revelación que hoy tenemos. El Señor que escribió este libro no sabía del Espíritu Santo. Así es, hermano, que todos somos perversos y pecadores. La revelación llega a la iglesia poderosa, hermano. Israel se quedó atrás, pero no está abandonado. Tienen su partezota, no te preocupes. ¿Tú qué quieres, ser parte de la iglesia o parte de Israel? De la iglesia. De la iglesia, hermano. La iglesia es la novia. Israel no es la novia, hermano. Pero ya se... Aunque hay escogidos de Israel que van a formar parte de la novia, ¿verdad? Perfecto, hermano. ¿Qué prefieres, la Jerusalén aquí en la tierra o la Jerusalén celestial, que además vio bajar Juan y descender del cielo a la tierra? Hermano Elías, el papá de Jesús, José, va a ser juzgado por la ley. Claro, hermano, pues todos los que habiendo pecado con la ley, por la ley serán juzgados. Romanos 3. El sueño de Onías era este, que había sido fíjate, el sueño de Judas era este: Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre de bien, modesto. Tampoco conozco
la modestia y a los modestos. Y de suaves modales, eso sí, refinados, ¿qué importa, verdad? Cultura, a fin de cuentas. Ok, hermano. Y de suaves modales, de palabra elegante, culta y refinada. Tampoco nos impresiona ya eso. Y no nos debe de impresionar, hermano. Y que desde la niñez se había ejercitado en la virtud. Hermano, también debió de arrepentirse. No hay un ser humano que no debió de arrepentirse del Antiguo Testamento. Es mentira que este hombre desde niño ya era un hombre de bien, lleno de virtudes. Es mentira, eran humanos como nosotros. Así es, y que desde la niñez se había ejercitado en la virtud, como muchos niños ya nacen en casas donde los padres conocen a Dios. Y bueno, sí tienen alguna ventaja estos niños, por eso no quiere decir que no se tengan que arrepentir. Claro, sí. También se tienen que arrepentir. Reciben Tienen que pecar para arrepentirse, hermano. Es que, hermano, es su revelación, porque no hubiera podido durar 365 años. Así es, hermano. Vio también, fíjate, hermano, y entonces se había ejercitado en la virtud. Va bien para nosotros ejercitarnos en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en todo el fruto del Espíritu Santo, en la virtud de Dios. Oraba por el pueblo judío con las manos levantadas. Vio también a otro hombre en este sueño, Judas, de blancos cabellos y aspecto venerable. También aguas con la apariencia y el aspecto de las personas, porque el diablo se sabe disfrazar de venerable, de decente, De Dios mismo. así es, de agradable. Es muy culto y refinado el diablo. Hermano Elías, ¿y A ver, voy a con seguir, las Mikey. revelaciones de Ezequiel? Así es, no, fíjate, permíteme terminar. Vio también a otro hombre de blancos cabellos y aspecto venerable, rodeado de majestad y gloria. Onías dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos y ora sin cesar por el pueblo y la ciudad santa. ¿Quiere decir entonces que los que están en el cielo están orando por nosotros? No, hay oraciones, sí, pero no por eso podemos pensar que los que están en el cielo pueden interceder por nosotros. Eso no, no hay ese tipo de intercesión. Perfecto, hermano. Jeremías extendió su mano derecha y dio a Judas una espada de oro diciéndole, este de 16 es el bueno, toma esta santa espada. ¿Cuál es esta santa espada? La palabra. Don precioso que Dios te envía, con ella exterminarás a tus enemigos. Y realmente con esta espada, que no es de oro, estamos destruyendo a nuestros enemigos todos los días. Así es, hermano. Pero ¿sabes usar la espada? Porque hay quien se corta con ella. Bueno, pues hermano, el Señor Yeshua nos enseña a usar la palabra, la espada correctamente, para que no nos dañemos con ella. Es en serio, con la palabra de Dios, la espada, muchos se han dañado y han dañado a otros, porque no hablan bien la palabra. Animados con estas palabras de Judas, sumamente bellas, ay hermano, sumamente bellas y aptas para enardecer los corazones de los jóvenes, cosa que no nos interesa, enardecer, arengar, no es lo nuestro, ¿verdad? Decidieron no quedarse en el campamento, sino atacar valerosamente. El Espíritu Santo es espíritu de valor, de valentía, y está en nosotros para, hermano, no tenerle miedo al diablo, no tenerle miedo a las llamadas enfermedades, no tenerle miedo a la muerte. ¿Cuál muerte? Oh muerte, yo seré tu muerte. No tenerle miedo a que nos dejen de hablar. Qué bueno, mejor, hermano. Así es. Mejor que no nos hablen, así no tenemos influencia. Tenemos la espada para echar fuera todo tipo de miedos y que no se enseñoreen de nosotros. Es válido tener miedo, pero no es válido que, hermano, nos dejemos vencer por él. Eso no. Sea más fuerte que nosotros. No, eso no. Ok. Entonces decidieron ya, hermano, animados, atacar valerosamente y luchar con toda su fuerza y decidir así la causa, pues peligraba la ciudad, las cosas santas. Ya entendemos que no hay cosas santas sino seres humanos, ¿verdad? Pero también los animales y las plantas son santas, ¿verdad? Así es, hermano. El 18 está así muy...
Ok, y las cosas santas y el templo, temían por sus mujeres, sus hijos, sus hermanos y sus parientes, menos que por el santo templo. Pues sí, tibieza, ¿verdad? ¿Qué era más importante? ¿El templo o ellos? O sea, el templo. Ahora es fácil hablar, ¿verdad? Es fácil hablar, hermano. Aquí dice que ellos temían por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y sus parientes, menos que por el santo templo. Entonces estaban bien, poniendo en primer lugar a Dios y no a los parientes, no la vida propia, porque si alguno no pone, bueno, no me gusta la palabra que utiliza Lucas 14, si alguno no aborrece, es muy lamentable, ¿verdad? Porque nosotros esta palabra hoy la entendemos en esta cultura como sinónimo de odio. Así es, hermano. Así es, o de no poner en primer lugar a los familiares, sino a Dios. Temían por sus mujeres, sus hijos, sus hermanos y sus parientes menos que por el santo templo. O sea, temían más por el templo. Así es, los que se habían quedado en la ciudad estaban angustiados. Bueno, yo espero que tú no estés permanentemente ya angustiado. No digo que en momentos no podamos padecer ciertas angustias, pero no como antes que estábamos instalados en la angustia. Preocupados, lo mismo. Dios no nos quiere preocupados y no le servimos, no le podemos servir si estamos todo el día preocupados. Porque si estás confiado, ¿por qué estás preocupado? Si estás en fe, ¿por qué estás angustiado? Si estás esperanzado en Dios, ¿por qué tienes miedo? No hay miedo, pero cuando el apóstol Pedro empezó a sentir miedo, empezó a ahogarse, se hundió. Entonces el miedo no puede ser un aliado humano, de los humanos, como dicen por ahí. El miedo es del diablo, además. Tienes que llevar a una, el Espíritu tiene que llevar a una perfección. Claro, hermano, y estamos siendo perfeccionados, subir de nivel de fe. Así es algo natural, Dios tiene que llegar en ti. Llegar a ti, así es, hermano, pero tú tienes que llegar a Él también arrepentido. Bueno, ok, mientras esperaban con impaciencia, versículo 20, la impaciencia, otro enemigo, ¿verdad? El diablo, Terrible, hermano, la impaciencia. Flecha del diablo. Ok, hermano, antídoto contra la impaciencia, pues la paciencia. Ok, perfecto. El desenlace, ¿verdad? Los enemigos avanzaban en orden de batalla con los elefantes, tanques elefantes bien situados y la caballería distribuida por las alas. Al ver las tropas en formación, la variedad de su armamento y la ferocidad de los elefantes, el macabeo, el hebreo macabeo, Judas, levantó las manos al cielo. Sabía que aunque él era un gran guerrero y temido por muchos, por el mismo Nicanor, él no servía sin Dios, no podemos nada sin Dios. El macabeo levantó las manos al cielo, invocó al Señor que hace maravillas y prodigios en su iglesia hoy. Y los vivimos, ¿verdad? Estos prodigios, el prodigio de ya no estar permanentemente en el resentimiento y en el odio, el prodigio de ya no adorar el dinero, como lo había hecho el prodigio de ya no masturbarnos. Con Gedeón. Con Gedeón, con pocos hombres le dio la victoria, así es. Exactamente. El macabeo levantó las manos al cielo, invocó al Señor que hace maravillas, pues sabía bien que la victoria, muy importante esto, no depende de las armas, no depende de la razón, de la lógica, de las fuerzas humanas, no depende de las armas, sino de aquel que la concede a quien considera digno de ella. Y hermano, pues si tú estás caminando con Dios, eres digno a sus ojos, te va a dar la victoria. Judas hizo esta oración, escucha, oh Señor, que enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Israel. Lo vimos en la sesión anterior, Ezequías fue liberado de Sennacherib, porque tal invasión no llegó a concretarse. Y es curioso que recuerda aquí a Ezequías que a Josías. Así es, bueno, porque Ezequías, hermano, pues grande rey, también recuerda el aspecto de que de su prueba corporal, cómo se humilló. Claro que Josías grande también. Oh Señor, que enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá. Pues este ángel era el mismísimo ángel del pacto, ¿verdad, hermano? Yeshua. Y él mató a 185,000 del ejército de Sennacherib.
general asirio. Envía también ahora, oh Señor del cielo, un ángel bueno delante de nosotros para hacerlos temblar y temer. Desbarata con la fuerza de tu brazo a los que vienen blasfemando contra tu santo pueblo Israel. Esta fue la oración de Judas. Y esta oración estaba bien hecha, hermano. Y hermano, pues tú también pides, cuando sales de tu casa, no haces más oración, digo, desde que te levantas, ¿no? Pero cuando cruzamos el umbral de la casa, la puerta, ahí sí, Señor, me encomiendo a ti, ¿verdad? Pero, hermano, no como los que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen, ¿verdad? También los que no conocen a Dios, cuando salen de sus casas o empiezan sus trabajos, se encomiendan a Dios, ¿verdad? Y cuando fue bien hecha es porque fue por el Espíritu Exactamente, Santo. si estaba bien hecha es porque estaba el Espíritu Santo en Judas Macabeo. Mientras las tropas de Nicanor, el malvado, como tú y yo sin Dios somos, avanzaban al son de trompetas y cantos de guerra, Judas y los suyos entraron en combate, pero mira, con qué actitud, entre súplicas y oraciones. ¿Qué valor había en estas personas, hermano? El Espíritu Santo. Combatían con sus manos y oraban a Dios al mismo tiempo. Combatiendo con las manos y orando al mismo tiempo. Así, confortados con la ayuda manifiesta de Dios, mataron no menos de 35,000 hombres. Terminada la batalla, cuando regresaban llenos de alegría por la victoria, como tú y yo, cuando acabamos el día, es cuando más se siente la gratitud, ¿no? Claro. No se siente en la mañana estamos en pleno combate, pero ya, hermano, cuando pasa el día, comienza la noche, los que por la gracia estamos en disciplina y tenemos horarios, ¿verdad? No nos dormimos a la hora que queremos, sino que tenemos ciertos horarios establecidos como parte de la disciplina, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos volvieron muy felices, llenos de alegría por la victoria manifiesta por Dios o manifestada por Dios, y terminada la batalla, cuando regresaban llenos de alegría, vieron a Nicanor muerto con toda su armadura, hermano, de miseria. Ahora nosotros tenemos una armadura poderosa, espiritual, la fe, pero ¿qué más? La palabra, ¿qué más? Pues la fe, hermano, el Espíritu Santo es tu armadura, ¿qué más? Así es, el Espíritu Santo es espíritu de temor, así es. Entre clamores y gran júbilo bendijeron al Dios de Israel en lengua materna, y el que con toda la fuerza de su cuerpo y de su alma había combatido por sus conciudadanos, el que desde su juventud se había consagrado a sus compatriotas, mandó a que cortaran a Nicanor la cabeza. O sea, Judas mandó a que le cortaran la cabeza a Nicanor. Porque había sido un traicionero. Así es, porque fue enemigo, hermano, del pueblo de Dios. Pero Nicanor está dentro de nosotros y hay que cortarle la cabeza todos los días con la espada de la palabra. Nicanor es orgulloso. ¿No somos orgullosos? Sí. Nicanor era un fornicario. ¿No somos fornicarios? Nicanor era un traicionero. ¿No somos traicioneros? Entonces hay que cortarle la cabeza al Nicanor interno con la palabra de Dios, la espada de dos filos. La ves tú en Hebreos 4:12. Mandó a que cortaran la cabeza a Nicanor y el brazo derecho hasta el hombro y lo llevaran a Jerusalén. Cuando llegó allí, reunió a sus conciudadanos, puso a los sacerdotes ante el altar y mandó que vinieran los de la ciudadela para que vieran, ¿verdad? Pues, hermano, cómo Dios había dado la victoria a Israel de este pues enemigo, archienemigo de Israel, Nicanor. Reunió a sus conciudadanos, puso a los sacerdotes ante el altar y mandó que vinieran los de la ciudadela. Mostró a todos la cabeza del impío Nicanor. Bueno, la victoria que Dios le dio, hermano, la victoria es de Yeshua, ya despojó al enemigo. Y la mano que el blasfemo había levantado orgulloso contra la santa morada del Señor, o sea, contra el templo de Jerusalén, cortó en trocitos la lengua del blasfemo. Pues también tenemos que cortarnos en trocitos la lengua, ¿verdad, hermano? Porque pues si hablamos groserías, mentiras, si estamos juzgando con la boca a los demás, calumniando, chantajeando, pues mejor córtatela, hermano. Vaya, en sentido figurado, ¿verdad? Calla. Esta es la más filosa. Calla, porque ahí está el arma, ahí está la UCI, ok. Y mandó echarla a los pájaros y colgó la mano delante del templo en castigo por su necedad.
Todos mirando al cielo bendijeron hacia el Señor de la gloria, bendito aquel que ha conservado sin mancha su morada. Bueno, es espiritual esto, ¿verdad? Conservarnos sin mancha, o sea, sin pecado. Mantente limpio, ¿verdad? Caminando en santidad, hermano. Judas mandó colgar la cabeza de Nicanor en la ciudadela como señal manifiesta del auxilio de Dios, o sea, le dio la gloria a Dios. Judas no le fue a decir a todos, miren lo que yo hice, sino miren lo que Dios hizo. Y eso es lo que hacemos, porque cuando nosotros les decimos, mira, por la gracia de Dios ya no me masturbo, por la gracia de Dios ya pude perdonar a mis padres, o tú a lo mejor al expatrón, o a tu exmujer, o a tu exnovio, ¿no es una proeza digna de darle la gloria al Señor? Ok, hermano. Entonces, hermano, como señal manifiesta del auxilio de Dios, decidieron de común acuerdo no dejar pasar este día sin recordarlo, por lo que decretaron día festivo el 13 del mes 12º, es decir, Adar en lengua siríaca, un día antes de la fiesta de Mardoqueo, es decir, la fiesta de Purim, que también se festeja un 13 de Adar. De hecho, los judíos no festejan esta fiesta, que aquí se menciona, pero sí la de Purim. No hay en el calendario judío una celebración por la victoria que Dios le dio a Judas sobre Nicanor. Esto está en este libro, libros que ni siquiera leen los judíos. Ok, hermano, la conclusión del libro, esta fue la historia de Nicanor. Se le olvidó al autor de este libro que el personaje central de todos los dos libros es Judas. Esta fue la historia de Nicanor, como desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos, como desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos, también yo pondré fin a mi obra, dice este señor, a mi obra literaria. Hay soberbia, mi obra. Bastante decadente la obra de este señor, hermano. Si he logrado componerla y redactarla bien, he conseguido lo que quería. Pues no la redactó tan bien, tiene bastantes errores de sintaxis, hermano, y también seguramente históricos que no vamos a tomarnos la molestia de ir a comprobarlos, ¿verdad, hermano? Pero si resulta mediocre e imperfecta, eso es lo que somos, ¿verdad? Mediocres, hermano. Yo he hecho lo que he podido, punto, se justifica, hermano. Por lo demás, así como el beber vino solo o agua sola es perjudicial beber vino solo. No, hermano, a él le hacía daño. Ahora, hermano, pues si tú no tienes a Dios, la verdad no tienes permiso de tomar. No tienes, porque no te va a hacer bien la bebida, se va a ir para otro lado. Así es, hermano. Y tú también con ella, claro. Por lo demás, así como el beber vino solo o agua sola es perjudicial, mientras que el vino mezclado con un poco de agua resulta suave y agradable al paladar, pues no sé qué clase de vinos tenía este cuate al alcance, porque me parece una aberración mezclar el vino con agüita. Un buen vino no se mezcla con agua, hermano, no se mezcla con nada. Ha de haber sido un tempranillo. Ha de ser un tempranillo, así es, ok, hermano. Y agradable al paladar, así también el arte de disponer o de contar los diversos elementos de un relato produce placer en los lectores. Entonces vemos que su finalidad es carnal, buscaba dar placer a los lectores. Nosotros no buscamos placer ni leemos la Biblia para encontrar placer, sino vida espiritual, fortaleza. Aquí doy fin a mi obra. Ok, gracias que ya acabó su obra.